Que es normal que estés atravesando esta fase postraumática en tu vida. Es una negación y hasta un culpabilizarte por todo lo que ha pasado. Y lamentablemente, claro, estamos en ese modo, ¿no? Hemos vivido en ese modo de tú asumir la culpa, la responsabilidad y, y todas estas dificultades que has vivido. Pero es parte de un síndrome, el síndrome postraumático. Entonces tienes que estar clara de que es normal esta reacción, pero que claro, tienes que tener toda la lista esa que habíamos dicho siempre, que tienes que tenerle frente a ti, de todas las razones por las que tomaste la decisión de terminar esta relación, de separarte y con todos los memorias que han venido encima también en estos cambios, para afirmar que es la mejor decisión para ti y la más saludable. Entonces esto siempre tiene que subrayarse para que no te olvides, porque si no, empiezas enseguida como este saboteaje interno que hace que tú estés como auto culpándote de algo que, por Dios, aquí eres la víctima, ¿no? Eres una sobreviviente realmente, ¿no? Esta, dar la razón a la sin razón es muy cómodo y de alguna manera nos ayuda a flexibilizarnos, pero sigue siendo como despersonalizante de alguna manera, porque dejas de ser tú, dejas de estar en paz contigo misma y de alguna manera sí, complacemos al otro, pero hay como una frustración interna de no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Entonces, eso es importante de que tú ahora seas clara, de que ahora tengas un panorama mucho más visible y identificar, ahí la programación neurolingüística, ¿no es cierto? Identificar el momento en que empiezo a hablar, decir o pensar en favor de nuevamente dar esa sin razón o esa razón a la sin razón al otro, ¿no? Para que se complazca, para que no se sienta herido, para que no se sienta mal, porque pobrecitos, o sea, siempre va a haber una justificación inconsciente y muy sutil en tu caso. Es muy sutil, o sea, es bastante eh, eh, sutil. Entonces, obviamente, necesitamos ser un poquito más firmes en ese sentido, identificarlo a tiempo y hacer lo opuesto, el no. Eso tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque no me apetece y ya está. O sea, ¿cierto? Y por más que te lloren, te imploren, ¿cierto? Eh, tú estar firme en tu no. Exacto. O sea, el no me apetece es real. O sea, porque no quiero y ya está. Porque no va bien conmigo. Y no solo en la cuestión de comida o algún licor, sino también en todo. No me apetece ir al sitio que tú propones, no me apetece estar como tú planteas, ¿sí? Aprender a poner los límites, aprender a decir no y aprender a estar bien contigo misma, a complacerte a ti misma y darte la razón a ti misma, obviamente en el sentido de que tú estás bien y eso obviamente genera bienestar al resto. ¿Mm? Sí ha estado pendiente este tema de la latencia, ¿no? De, de este complacer para sentirme aceptada, para sentirme aprobada, para sentirme eh, reconocida, ¿no? Entonces sigue siendo un fondo de pedir aceptación, de sentir que la aprobación del otro es mi confirmación de existencia. Esa es la ecuación más profunda, porque si no, no me siento validada, no me siento calificada. No sea que te desvaloren. Ajá. Porque en el fondo sigue siendo eso justamente, ¿no? El miedo a perder, pero también es el miedo a no ser aceptada como dentro de ese espacio, de ese clan, ¿no es cierto? Eh, y de alguna manera, pues es como seguir complaciendo a los otros a costa de mi propio bienestar. Entonces, si tenemos que romper ese patrón, tenemos que ser, como decimos, por más sutil que sea, ser más atenta, identificar cada vez más esos elementos
Y sobre todo reconocer que lo tuyo, el yo, es la prioridad. No olvides que tu yo tiene que ser el centro, ya no la pareja, ya no el trabajo, ya no el club de, no sé, de, de- 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 de lo que sea, y sino tú, tu yo. El yo es lo más importante. Si yo me siento bien, listo, accedo, acudo, voy, etcétera. Si esto va y nutre y me suma y es parte de lo que está en mi plan, lo hago, ¿cierto? Entonces, tú dices, está pendiente de hacer videos, de hacer contenido, etcétera. Entonces, tienes que enfocar eso también. O sea, es tu prioridad. Sí, tienes el concierto a la vuelta, pero ahora esa es tu prioridad. ¿Mm? Y tu propio autorreconocimiento. ¿Mm? Como conchudo, ¿no? Es que de alguna manera, no sé si es como sinvergüenza, es un poco la idea, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, sí, sí, claro, son gente, desde de lo que me dices, sigue siendo el mismo perfil narcístico que de alguna manera tú conectas, ¿no? Y lo raro es que es una mujer, acá ya no es el típico varón que es como más identificable. Entonces sí, se nota que también esta mujer es muy posesiva, muy dominante y claro, muy exigente a la vez. Entonces, pero a la vez también muy free, muy libre, ¿no? De que, bueno, listo, no puedes, ya veo a alguien más. Claro, tienen, seguro debe tener unos cuantos peones ahí, listos para accionar en su jugada. Pero eso es justamente lo que, bueno, no nadie dice que eso sea lo ideal, así que no tienes por qué seguirlo, pero sí al menos no dejar, no dejar que te sigan usando como un peón en sus vidas. Eso tiene que ser clave. No sé si ponerlo ahí una frase frente a tu cama que diga, no puedo ser parte de el plan de nadie, yo tengo mi propio plan. Y sin caer en esos extremos, exactamente, ser la reina, exactamente. Y eso sin necesidad de irte por sobre todos, ¿no? ¿No? Más bien tú saber manejarte inteligentemente en las jugadas y juegas ajedrez, ¿cierto? Entonces sabes que la reina se mueve para todo lado, ¿no? Ya, entonces, claro, desde esa lectura, esa es justamente la meta, que tú seas la reina. Más que simbólico, es muy clarísimo esa idea. Y eso es lo que tienes que llevarte y mantenerlo, porque ya vemos que inconscientemente nos pusieron en ese rol de peón, pero ahora yo quiero ser la reina y ahora rompo esos patrones y ahora me transformo en la reina que soy. ¿Sí me explico? En eso tenemos que trabajar mucho. Pero Clarín, tienes que hacerte valorar como tal. Soy la reina, yo tengo este nivel, tengo todo. Ajá. Sí, es ese miedo que sigue latente, que está en la base y que tenemos que seguir sanando. Porque creo que ahí sí tenemos que hacer usar, como dice la neurociencia, ¿no? Usar nuestras células de espejo para copiar estos rasgos como valiosos que sí son importantes de reconocer en nosotros y que te van a servir para moverte mejor como en este juego del ajedrez de la vida, como la reina, ¿cierto? Entonces sí tenemos que trabajar justamente en romper esos miedos. Y yo cuando hago doy un curso, un seminario, siempre digo, yo siempre hago lo opuesto a lo que dice lo que hay que hacer. Por ejemplo, la típica, ¿no? Cuidado, pases por debajo de una escalera porque te va mal. Entonces, más bien la idea es hacerlo con más intención. ¿Sí me explico? Ay, cuidado, hoy se te riega un poco de sal, no sé qué, yo pongo y pongo más. ¿Sí me explico? Porque es justamente como un ejercicio en psicología se llama la sobresaturación, ¿no? Sobresaturar el estímulo para que en lugar de darte miedo te genere risa, ¿sí? Y te genere lo opuesto. ¿Sí me explico? Entonces esto es como así muy tips muy sencillo, pero muy funcional, que nos permite justamente aprender a romper esos miedos que muchos están estereotipados, ¿no? Es de la sociedad la que nos empuja a esos miedos. Uy, cuidado, un gato negro si te cruza. Pues qué lindo, yo adopto un gato negro, ¿sí me explico? Va por ahí. Ya, Hoponopono dice que debes decir unas frases, ¿no? Y
pero que en el fondo tienen mucho contenido, ¿no? El gracias, por ejemplo, tiene un contenido muy valioso que te libera de cortisol y libera más endorfinas, entonces te da mucha más tranquilidad. Entonces, en lugar de, no sé, estás en la ira, el enojo, y en lugar de ir a sacar todos los diablos, dices un gracias, es más bien como me quito yo todo este peso de encima y lo tiro, te lo devuelvo por último, ¿cierto? Entonces, como decía este profesor, ¿no? De Japón, me acuerdo que hablaba de las palabras clave del amor, de la vida, la felicidad en el agua, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba su apellido. Pero claro, se notaba que estas palabras son poderosas, ¿no? Dan mucha energía, mucha vitalidad. Entonces, claro, si sacamos odio, ira, enojo, pues es totalmente lo opuesto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, nos pasa en nuestro cuerpo. Entonces, claro, a veces estos criterios astrológicos o más bien dicho de horóscopos, que son más un mito que una realidad, ¿no? Alguna vez vi un estudio que decía que estos horóscopos están calculados con una fecha que no coincide con la actual por los minutos atómicos, algo así es, no me acuerdo muy bien. Pero claro, no, como que no cuadran. Entonces, claro, toda esa información es como fuera de contexto. Y sin embargo, la gente lo toma como al pie de la letra. Entonces, es como nos influye. Y lo que tenemos que ver es más bien que tú tienes tu libre albedrío para ir transformando tu vida, confrontándote a la vez cuestionándote y accionando en elementos muy sencillos pero muy profundos que nos van a ayudar a transformar nuestra vida positivamente. ¿Mm? Claro, bueno, es normal que esta alteración fluya y que eso haga que tus miedos y supersticiones florezcan, ¿no? No olvides que hemos vivido, no sé, en este mundo más occidental, no vivimos este pensamiento mágico que por más racionalidad, títulos y estudios que tengamos, sigue primando y nos sigue dominando, lo que me acabas de comentar. Entonces, sí es importante eh, trabajar ahí sí con programación neurolingüística y mirar que yo puedo reprogramar todos esos elementos. No necesito de un psíquico ni de un brujo para que esto suceda o deje de suceder. ¿Sí? Y sobre todo, claro, si yo estoy tan vulnerable, estoy en crisis, estoy con mucha tensión o por cualquier circunstancia, soy más claro de poder transmitir información. Yo con un gesto, con una actitud, yo ya estoy leyendo muchas cosas. Y eso es lo que usan esta gente para entender, ¿no? Alguien me decía alguna vez, a usted le iría mejor de brujo que de psicólogo. Yo le decía seguramente, pero no estoy en ese camino, entonces me quedo en el que estoy, ¿no? Entonces, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Desde mi explicación racional diría que tiene que ver mucho con esta información que brindamos nosotros. Es como decía mi madre cuando yo era niña, se te lee en los ojos, o sea, lo leo en tus ojos, o sea, es real. Y esa intuición que tenemos, esa sensibilidad que logramos captar en unos es mayor y otros menor, eso es la única diferencia. Entonces, claro, yo también me he dicho hace un par de meses, eso ya pronosticaba que ya te ibas a separar, o sea, hace rato que ya lo pronostiqué, pero no lo he dicho de esa manera, es otra cosa. Entonces, claro, entonces, más con todos los elementos que hemos tenido. Pero el tema es ese, ¿sí? ¿Cómo nos dejamos convencer porque no nos empoderamos de nuestra propia vida? Esa es la parte grave. Necesitamos que alguien externo, con, entre comillas, superpoderes, me dé las riendas de mi vida. Entonces sí tenemos que romper ese estereotipo negativo de que alguien debe regir mi vida, sino empoderarme y hacerlo yo misma y como logras reconocer en otras personas sin miedo a perder. Creo que esa ecuación también es muy valiosa en tu caso. De ahora empoderarme de mi vida y por más que el horóscopo diga que ahora va a llover, pues yo salgo contento, feliz y alegre porque ahora me empodero de mí mismo, sin esperar la opinión de otros o de supuestos magos que supuestamente tienen poder, etcétera. Eh, que no niego que hay gente que ha hecho mucho avance, ¿no? Por ejemplo, Jacobo Gimber en México estudió mucho estos temas, ¿no? Y de las curaciones, de las cirugías mentales, etcétera.
Pero claro, trató de documentarlo. O sea, no es que se quedó y convencido de que ya ahora soy un fiel creyente. O sea, no, yo creo que hay que aterrizar el tema e investigarlo. Pues, creo que como investigarlo nos falta mucho todavía. Pero claro, decir que mi vida se rige porque algún psíquico dice esto o lo otro, pues eso sí me parece terriblemente mal y sí tenemos que cambiarlo porque nadie más tiene el poder de transformar y llevar tu vida más que tú misma. Nadie más. Pero claro, mucha gente usa mucho esta manipulación, el mismo narcisismo a nivel patológico, usa la tríada oscura, se llama, ¿no? Son narcísticos, psicóticos y a la vez manipuladores. Entonces, obviamente, saben manipular muy bien a la gente y le envuelven, porque inconscientemente seguimos en esa, no sé si, estado mental infantil en el que nos creemos todo lo que nos dice entre comillas, los superpoderosos. Entonces, sí tenemos que dar ese acto de maduración. Por eso Freud decía hace más de 100 años, ¿no? Que vivimos en una fase oral, porque seguimos tragándonos todo lo que nos dicen, ¿no? La Coca-Cola nos dice que da sed ahora, entonces hay que tomar Coca-Cola. Los del teléfono nos dicen que ahora tenemos que tener el último super hiper modelo y eso es lo que corremos a comprar, ¿sí? Entonces es una fase oral muy de servirnos de lo que los otros nos dicen y no de investigar, de cuestionar, de transformar nuestras vidas. Entonces, sí, empoderarse, para mí, tú lo has dicho muy clarito, es la clave de poder sanar muchas cosas. ¿Mm? Así que vamos a trabajar en ello.